Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 10 de julio de 2015. Yo soy Alonso Escobar y recordemos que esta teleconferencia es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. La teleconferencia en la tarde de hoy hace parte de la capacitación a IEPI, Agentes Comunitarios de Salud, Formación de Formadores, el cual ya estamos iniciando. En la tarde de hoy vamos a hacer el tema es la introducción al curso de IEPI comunitario y nos va a estar acompañando la facilitadora Elizabeth Flores. Ella va a explicar el tema durante unos 50-55 minutos. Finalizada la exposición, la explicación, vamos a tener un espacio de preguntas. Las preguntas ustedes las pueden realizar en el área del chat. Y nuestra facilitadora va a tratar de responder todas las preguntas que pueda. Esas son las indicaciones, no es más. La grabación de esta teleconferencia va a quedar también en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar en YouTube, allí va a estar la grabación, pero también vamos a colocarla directamente en la plataforma de Atenea. Sean todos bienvenidos, los dejo con Elizabeth Flores. Elizabeth, bienvenida. Gracias, compañero. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la teleconferencia de apertura del curso de IEPI comunitario con enfoque de formador de formadores. Vamos entonces a empezar en primer lugar con la agenda de esta teleconferencia. En primer lugar vamos a hacer la presentación del marco general de la estrategia IEPI, dando paso después a la presentación ya del curso como tal de IEPI comunitario con enfoque de facilitadores. En tercer lugar, entonces, estaremos mencionando cuáles serían las funciones del agente comunitario de salud formado. Luego trabajaremos o hablaremos un poco sobre la importancia de la comunicación y finalmente estaremos haciendo la presentación de los resultados de vigilancia epidemiológica en el departamento, ya que tienen una relación directa con la implementación de la estrategia IEPI. Sean todos muy bienvenidos. Entonces tenemos que la estrategia IEPI es una estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes en la infancia que fue establecida en 1996 por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Esta estrategia busca contribuir a conservar la salud y a reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años por medio de acciones que son curativas, también de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, y cada una de estas entonces se brindarían en los servicios de salud, en el hogar y en la comunidad. ¿Para qué se está buscando o trabajando la implementación de la estrategia IEPI a nivel departamental? Entonces, en primer lugar, para reducir la incidencia y gravedad de las enfermedades prevalentes por problemas de salud que están afectando a los niños menores de 5 años en el departamento. En segundo lugar, para garantizar una atención y cuidados de calidad a los niños menores de 5 años, tanto en los servicios de salud como en el hogar, en sus casas y en las comunidades a donde no podemos llegar con tanta facilidad. En tercer lugar, IEPI busca fortalecer esa parte de promoción de la salud y prevención de la enfermedad también en los servicios de salud, en esa dinámica familiar y comunitaria, haciendo una articulación de estos 3 espacios con una buena educación y empoderamiento de las familias. En cuarto lugar, IEPI busca apoyar los esfuerzos locales para fortalecer las actitudes, habilidades y destrezas de las familias y la comunidad para el cuidado de sus niños menores de 5 años y favorecer el óptimo crecimiento y desarrollo durante los primeros años de vida, reduciendo así la mortalidad por causas prevenibles en la infancia. ¿Cuáles son los componentes de la estrategia IEPI?
IEPI propone la integración de 3 componentes para poder proveer la atención y cuidado al niño que sea con calidad, en donde se consideren sus derechos y se tenga en cuenta las características físicas, culturales, étnicas y socioeconómicas de estos. Para esto, entonces tenemos el componente de organización local. En el componente de organización local se busca la gestión para la atención integral de los niños menores de 5 años, así como la interacción entre las instituciones que componen la red de apoyo y la articulación con otros programas, estrategias y proyectos como Buen Comienzo Antioquia, ICBF, Red Unido, entre otros. En el componente clínico se busca mejorar el desempeño del personal de la salud en las S del departamento para mejorar la atención a esos menores de 5 años y sus familias, logrando que esta atención sea oportuna, integral y de muy buena calidad. En el componente comunitario se busca que la atención y el cuidado que reciben los niños en el hogar sean oportunos, adecuados y que los actores sociales capacitados se apropien y se empoderen de tal forma que puedan difundir las prácticas clave para mejorar la captación de signos en las familias de estos niños en caso de que presenten enfermedad. La estrategia IEPI se apoya entonces en un marco legal que es fundamental para su desarrollo y su implementación. Tenemos la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Constitución Política de Colombia, con su artículo 44, desde donde se definen como derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, entre otros. También tenemos la estrategia de Cero a Siempre, el COMPES Social 109 de 2007, que es la Política Nacional de la Primera Infancia, la Ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, y el Decreto 3039 de 2007, que es el Plan Nacional de Salud Pública. En los Objetivos de Desarrollo del Milenio tenemos entonces los objetivos 4 y 5, buscan reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna. Para lograr el cumplimiento de estos objetivos se requería intensificar esfuerzos y actuar simultáneamente desde diferentes planos, coordinando iniciativas desde una maternidad sin riesgo y logrando alcanzar así una mayor supervivencia infantil. En la reducción de la mortalidad infantil, objetivo número 4 del milenio, se buscaba reducir para 2015 las 2/3 partes de la mortalidad en niños menores de 5 años, y en el objetivo número 5 se buscaba reducir 3/4 partes de la razón de la mortalidad materna para 2015 en Colombia. En la estrategia de Cero Siempre se busca toda la integralidad en la atención a la población infantil con un enfoque de derechos, garantizando el desarrollo infantil temprano de los niños y niñas de la primera infancia a través de un trabajo que sea unificado, intersectorial, en el cual siempre se vea, como les dije, la perspectiva de derechos y se articule con todos los programas, planes y acciones que se están desarrollando en el país. Esto es fundamental para poder alcanzar los objetivos de las estrategias y por eso debemos de trabajar de manera articulada. En la Política Pública Nacional de Primera Infancia tenemos en la línea estratégica número 1, ofrecer una atención integral a la primera infancia, en donde se habla de fortalecer la implementación de modalidades de atención e integrar entornos comunitarios, familiares e institucional. Aquí describen perfectamente la estrategia IEPI. Y en la segunda línea
Se habla de mejorar la supervivencia de la salud de los niños de 0 a 6 años y de las madres gestantes lactantes y en periodo de lactancia. De esta forma, entonces, se busca abordar de manera integral la implementación de estrategias como IAMI y IEPI para incidir en el seguimiento, la prevención y la atención de las condiciones de salud de los niños y niñas menores de 6 años y de las mujeres gestantes y en periodo de lactancia. Pasamos entonces a mirar cuáles serían los objetivos del curso que vamos a empezar a trabajar hasta el 3 de agosto. En primer lugar, estaría apoyar el fortalecimiento de la implementación de la estrategia IEPI en el departamento, que desde el año 2011 se ha venido trabajando con los municipios. Desde el componente comunitario debemos de trabajar fuertemente y en articulación con los componentes de organización local y clínico, además con otros programas, estrategias y proyectos, como les decía, que estén dirigidos a mejorar la salud y la calidad de vida de toda la población materno-infantil en el departamento de Antioquia. También tenemos entonces que buscamos fortalecer las capacidades de ustedes para que puedan brindar educación en las 18 prácticas clave, ya que estas están dirigidas a mejorar aspectos y a promocionar la salud y disminuir o prevenir la enfermedad de los niños y niñas hasta los 5 años. También buscamos fortalecer los conocimientos y habilidades para la identificación y remisión oportuna de niños con enfermedades prevalentes en la infancia desde el ámbito familiar, comunitario hacia los servicios de salud, para que las familias identifiquen unos signos de alarma y hagan unas remisiones o lleguen a las instituciones de salud solo cuando verdaderamente el niño presenta unos signos de gravedad. ¿Cuáles serían entonces las responsabilidades del curso? En primer lugar, apoyar el desarrollo del componente de IEPI comunitario, articulándose, como les dije, con el componente clínico y organizacional. Hacer además réplica del curso en las instituciones de salud en donde ustedes laboran, a otros agentes comunitarios, grupos de APS, de la estrategia APS renovada, y otros agentes comunitarios, juntas de acciones comunal, escuelas, donde puedan trabajar todo lo que nos brinda IEPI para la comunidad. Y por último, disponer del material recibido durante esta capacitación, no solo para beneficio propio, sino también para beneficio de la institución o programa del cual ustedes laboran. ¿Qué es el agente comunitario de salud? El agente comunitario de salud es entonces una persona que promueve prácticas saludables en la familia, en su comunidad, en coordinación con el personal de salud y la comunidad organizada. El agente comunitario de salud facilitador que nosotros capacitamos tiene entonces o debe de tener conocimientos de la realidad que va a intervenir en su comunidad. También debe de conocer la necesidad de capacitar, por eso la insistencia en que ustedes conozcan muy bien cuál es el perfil epidemiológico para poder, con base en estos perfiles epidemiológicos, capacitar y fortalecer a las comunidades. Se debe conocer también una buena metodología para educar entre adultos, para lograr de esta forma entonces una mejor captación de las ideas y una mejor promoción de la estrategia. Aparte de esto, se debe tener, o el facilitador agente comunitario de salud debe de tener actitudes de respeto hacia la diversidad cultural, hacia la diferencia, incorporando toda la sabiduría local, y debe de tener capacidad para observar y para escuchar, y de esta forma logra una mejor capacitación en las comunidades. En cuanto a las prácticas, el facilitador debe planificar con anticipación todas las acciones de capacitación que se vea empoderado y preparado, debe aplicar los instrumentos de IEPI que se brindan para realizar monitoreo y seguimiento a los niños con
signos o que presenten signos de enfermedades, manejar y aplicar estrategias efectivas de comunicación y educación en la comunidad y brindar un acompañamiento permanente a los agentes comunitarios básicos que ustedes formen o hagan réplica en el ámbito comunitario e institucional. IEPI busca entonces lograr que realicemos un proceso de atención integral donde entendamos y atendamos a los niños menores de 5 años y gestantes como un ser con cuerpo, mente, espíritu y sentimientos que depende de la familia, la sociedad y la comunidad, que evaluemos ese cuerpo en su totalidad y que ofrezcamos unos servicios que estén orientados a la atención de las enfermedades, a su prevención y sobre todo a promocionar la salud empoderando las comunidades. Para lograr este proceso de atención integral, IEPI tiene la herramienta de guía de evaluación y rotafolio que se les entregarán en la sesión presencial del curso final y que también estarán disponibles en la plataforma. En cada módulo se trabajará la guía de evaluación de acuerdo a cómo lo propone la estrategia y el rotafolio para apoyar toda la parte de educación a las comunidades. ¿Cuáles son los contenidos que trabajaremos en este curso que vamos o que estamos iniciando? El curso está dividido entonces en 6 módulos. El primero es la introducción y el marco general de la estrategia, el cual estamos presentando el día de hoy. El segundo serían los factores protectores. Entre los factores protectores están entonces todas esas prácticas familiares que debemos de conocer porque protegen la salud de los niños. Luego tenemos condiciones ambientales y de higiene. Estas condiciones ambientales y de higiene vamos a mirar las causas y medidas preventivas de accidentes y las enfermedades prevalentes. En cuarto lugar tenemos las enfermedades prevalentes de la infancia. La evaluación del estado, allí hacemos la evaluación del estado físico del niño de 2 meses a 5 años, de acuerdo a lo propuesto por la estrategia. También evaluamos entonces los signos de peligro del menor de 2 meses y la mujer gestante y tenemos también unas actividades de afianzamiento que son prácticas comunitarias para el cuidado y la atención del niño y la mujer gestante. La metodología que utilizaremos durante el curso, entonces utilizaremos distintas metodologías, utilizaremos unos foros para fortalecimiento de unos temas y tener una interacción constante con la facilitadora, los facilitadores del curso. Se desarrollarán también unas lecturas que estarán abiertas en la plataforma. Habrán varias teleconferencias, esta que es presencial y las otras están grabadas. Después de las teleconferencias siempre habrán foros para resolver las preguntas y dudas y estarán a cargo de facilitadoras capacitadas en el tema. También realizaremos discusiones en grupo, estudio de casos y otros ejercicios prácticos, además de la conferencia presencial que tendremos al finalizar el curso. Estas conferencias presenciales tenemos 3 días posibles para desarrollarlas en el mes de agosto, que son el 13 de agosto, el 14 de agosto o el 18 de agosto. Ya ustedes iremos mirando cuál día les queda más fácil para asistir a la sesión presencial. Seguimos entonces con el tema de la comunicación y para poder trabajar el tema de la comunicación vamos a hacer una lectura de la historia de Janet, donde vamos a identificar la importancia de una buena comunicación con las familias con las que vamos a trabajar o a educar en nuestras comunidades. Janet es una joven de 25 años, madre de 3 hijos. Héctor, de 4 años, Teresa, de 3 y Karen, de 6 meses. Trabaja por días para poder sostener a su familia y vive con su hermana mayor, Luisa, que también le ayuda con los niños cuando no tiene trabajo. Wilson, que es el agente comunitario de salud y es agente comunitario de salud desde hace poco, fue a visitar a Janet y a sus hijos.
Cuando Wilson llega a la casa de Janet, saluda y pregunta por la salud de todos. Janet, un poco tímida porque conoce desde hace muy poco a Wilson, le dijo que estaban más o menos. Le dijo que le preocupaba un poco Karen, ya que tenía diarrea y quería saber qué hacer. Wilson le pregunta desde hace cuánto tiene diarrea la niña, a lo que Janet responde que desde la mañana. No se atrevió a contarle que desde hacía 3 días la niña tenía diarrea, porque como los bebés parecen con diarrea todo el tiempo, no quiso pasar por tonta. Además, no quería que Wilson la regañara como le había pasado en otras ocasiones en el hospital. También se imaginó que lo que él quería saber era desde cuándo la niña se debilitó por la diarrea, y ella notó que se debilitó desde esta mañana cuando no le recibió el seno. Wilson le pregunta a Janet si le ha dado alguna medicina y Janet responde que no, aunque se quedó pensando en que ella le había dado té fuerte para limpiar su estómago porque la abuela siempre les daba eso cuando ella y Luisa tenían diarreas. Además, le había dado menos comidas para que el estómago descansara. Pero como lo que quería saber era qué medicina recibió la niña, Janet pensó entonces que no le había dado nada. Wilson le dice que es necesario darle mucho líquido para que Karen no se deshidrate, y le entregó un sobre con sales de rehidratación oral. ¿Ha visto este sobre antes y lo sabe utilizar? Sí, responde Janet. Entonces Wilson se lo da y le dice que si Karen no mejora, lo mande a llamar a la casa. Janet le da las gracias y se despide. Cuando Luisa, la hermana de Janet, le pregunta cómo le fue con Wilson, ella le cuenta que le dio un sobre para dárselo a la niña cada vez que le dé diarrea. Luisa le pregunta a su hermana, ¿y cómo se prepara? Janet responde, no sé. La verdad, no me atreví a preguntarle a Wilson porque él pensaría que soy muy tonta, porque varias veces en las charlas del jardín me han explicado cómo usarlo. Lo mejor es que leamos las instrucciones y hagamos lo que dice ahí. Luisa le dice, pero ¿cómo, Janet, si no sabemos leer? Janet y Luisa fueron a buscar a la vecina para preguntarle cómo se preparaba el sobre. La vecina lo preparó y se lo dio a probar a Janet, pero a ella no le gustó que fuera un líquido claro y de sabor salado. De todas formas, le dio un poco a la niña y decidió no usarlo más. Al día siguiente, la diarrea había desaparecido. Janet no estaba ya segura si la medicina le había servido y lo que sí creía era que el té y la reducción de la comida le ayudaron mucho a su hija. Esta lectura entonces es para abrir paso a la importancia de la comunicación como un proceso permanente de intercambio para compartir conocimientos, experiencias y sentimientos entre dos personas o más, y es lo que debemos de tener en cuenta y estar preparados en el momento en que vayamos a interactuar con la comunidad y a trabajar directamente con ellos. ¿Qué elementos influyen entonces en la comunicación en este caso? Las creencias. Cuando hablamos de las creencias podemos ver entonces que Janet finalmente, después de todo el caso, cree que lo que realmente le sirvió a la niña fue el té y la disminución de los alimentos, porque de esta forma o culturalmente era lo que ella había aprendido. Al momento de capacitar o comunicarnos con las personas, siempre debemos de tener en cuenta cómo y cuáles han sido sus experiencias previas para poder trabajar con ellos con base en esto, de acuerdo a si son o están bien o cómo podemos mejorarlas en caso de que no sean las mejores. También tenemos que tener en cuenta entonces las experiencias anteriores. En las experiencias anteriores
pudimos ver en la lectura que Janet había sentido que en el hospital a veces tenía una mala atención en la que no se tomaba en cuenta como lo que ella consideraba y que la regañaban y que por lo tanto ella prefería estar callada. Por tal motivo, siempre debemos de tratar de tener en cuenta las experiencias anteriores, creando empatía con esa comunidad que estamos trabajando para poder saber si de pronto en algún momento existe una barrera, que esa barrera esté existiendo de acuerdo a una experiencia anterior y tratar de quitar esa barrera o limitante. También debemos entonces de crear confianza y el interés entre los interlocutores. Lo que les decía, crear un ambiente en el que haya confianza y en el que mantengamos el interés de la persona que estamos capacitando o con la que estamos trabajando, para que de esa forma logremos los objetivos de nuestra visita. El conocimiento, tenemos que saber también cuál es el conocimiento y explicar también muy bien cuáles son los conceptos que nosotros necesitamos que queden claros. En ese momento tenemos que indagar muy bien qué conoce Janet sobre la diarrea, saber muy bien cuál ha sido el proceso que ha tenido la niña durante la enfermedad, cómo lo ha manejado, cuáles son las experiencias que ha tenido con base en eso, para poder resolver las dudas y mejorar el conocimiento o asegurar el que ya tiene la familia. Debemos utilizar además un lenguaje claro, explícito, donde podamos asegurarnos que la familia nos entiende, que nos damos a entender, que no somos nosotros los que creemos que nos están entendiendo. Y el comportamiento de nosotros como agentes comunitarios de salud. Ya que Wilson él saluda cordialmente, pero debe hacer una mejor observación, indagación, para poder, lo que hemos hablado de los anteriores elementos, conocer las experiencias anteriores, las creencias de la familia, y con base en eso, Wilson entonces debió haber verificado si Janet sabía leer, debió haber preparado las sales de rehidratación oral con ella para poder clarificarle que el sabor, el color de estas sales eran normales, que cuál era la importancia de dárselas a las niñas, de los requerimientos electrolíticos y de por qué era fundamental para la recuperación de la bebé. También el tiempo, no debemos entonces de ir a visitar una familia cuando estemos cortos de tiempo o tratando de trabajar a la carrera, porque es una falta de respeto con las personas que están trabajando con nosotros o recibiéndonos en sus hogares para recibir una información para mejorar la situación de salud de los niños que se puedan encontrar enfermos. ¿Cuáles entonces son las habilidades para lograr una buena comunicación? Para lograr entonces una buena comunicación, nosotros debemos saber preguntar, escuchar muy bien todo lo que las familias nos deben o nos tienen que decir sin interrumpir, y ser unos excelentes observadores. Para lograr una comunicación exitosa, como agentes comunitarios de salud, nosotros debemos de crear un ambiente de empatía y confianza, conversar con la madre sobre todo el estado de salud del niño, cuándo empezó, cómo identificó el cambio. Después de que hagamos esta identificación y conversemos con ella, podemos conversar sobre cuáles serían las recomendaciones para tratar el niño, como les decía, acompañándolas para que comprendan mejor los procesos. Finalmente podemos trabajar o conversar con ellas para lograr acuerdos con esas familias. De esta forma facilitamos entonces el aprendizaje y verificamos también, como les decía hace un momento, el aprendizaje que tiene la familia, y es fundamental para lograr una comunicación exitosa felicitar a la madre por las cosas que está haciendo bien con su niño. Hasta aquí llegamos entonces con la importancia de manejar una buena comunicación que sea bidireccional y clara con las familias, o al momento de trabajar
nosotros como agentes comunitarios de salud para poder llegar a hacer una mejor promoción de las prácticas clave y de todo el IEPI comunitario en nuestros municipios. El cronograma. Dentro del curso entonces tenemos un cronograma donde se estipulan unas fechas de apertura y cierre de la plataforma. Este cronograma está en el módulo 1 de la plataforma, pueden acceder a él todo el tiempo para que estén pendientes de las fechas de apertura y cierre. Como les decía, normalmente la plataforma se cierra el lunes y se abre el mismo lunes el módulo siguiente, para que siempre estemos verificando y no nos atrasemos en los procesos o actividades que se van abriendo semana tras semana. Si tienen alguna duda con respecto al desarrollo de las actividades, pues se pueden comunicar con nosotros. Los criterios para certificarnos en este curso como agentes comunitarios de salud certificados en IEPI son entonces presentar el 80% de los ejercicios que se formulan en la plataforma, participar por lo menos en 2 de los foros de las teleconferencias, asistir a la sesión presencial final, presentar el pre y el post-test, este último con una nota superior a 3,5 sobre 5. Y la certificación que haremos por el curso será por 40 horas. ¿Cuáles son entonces esos ejercicios evaluables que están entonces dentro de este 80% de ejercicios que debemos de presentar para poder certificarlos? Tenemos un ejercicio de fotografías de lactancia materna, uno de vacunación, un ejercicio de desarrollo, tenemos ejercicio en el tema de signos de peligro de muerte, tos y dificultad para respirar, deshidratación, fiebre. Tenemos unos casos integrados que trabajaremos durante la sesión presencial. Tenemos unos ejercicios con el menor de 2 meses y gestantes. Estas actividades son todas las que se deben, las que se proponen en la plataforma durante el curso para trabajar, y para certificarnos, entonces, como les dije, debemos de aprobar el 80% de estos. Trabajaremos entonces los foros. Para los foros recuerden que deben de participar mínimamente en 2. Tenemos el foro de presentación de participantes, el foro de lactancia materna, el foro del tema de alimentación, el de salud bucal y el foro de prevención de accidentes. ¿Quiénes son los participantes del curso? Tenemos entonces las facilitadoras, que serán como facilitadora principal Elizabeth Flores Córdoba y Liana Cirley Gil Castallo. En apoyo logístico y administración de la plataforma están los compañeros Alonso Escobar, Mayra Zapata y Marta Lucía Gómez. Dentro del apoyo técnico para este curso tuvimos a Nidia Caicedo, Silvia Elena Uribe Bravo y el doctor Juan Guillermo Londoño Cardona. Llegamos aquí entonces a la parte de la presentación de la vigilancia epidemiológica, que es fundamental trabajarlo articulado con IEPI, ya que de acuerdo a los resultados de esta vigilancia epidemiológica podemos ver la necesidad de seguir trabajando fuertemente y de implementar en las ES municipales y en los municipios la estrategia para disminuir o mejorar los resultados. Empezamos con la tendencia de la razón de mortalidad materna en Antioquia comparativo con Medellín entre los años 2004 y 2014. Tenemos entonces que Antioquia es la línea verde y Medellín es la línea roja. La razón de mortalidad materna para el municipio de Medellín está en 14,5 por 100.000 nacidos vivos, y en el departamento de Antioquia está en el año 2014 en 32,3 por 100.000 nacidos vivos. Vemos entonces el comportamiento desde el año 2004 y podemos ver que hay una tendencia a la disminución, ya que se están haciendo desde la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia muchas acciones encaminadas, o se han venido desarrollando muchas acciones encaminadas a mejorar esta
esta razón de mortalidad materna en busca del cumplimiento a los objetivos de desarrollo del milenio. En cuanto a la mortalidad perinatal y neonatal tardía en Antioquia, tenemos entonces una muestra entre el año 2011 y 2014. Tenemos, recuerden que la mortalidad perinatal es de los 22 a los 7 días de nacida y la neonatal entre los 7-8 días a los 28 días de nacido. Acá tenemos entonces varias líneas discriminadas por colores. Tenemos entonces la primera línea es la mortalidad perinatal, la segunda son las muertes fetales, la tercera es la neonatal general, la morada es la neonatal temprana y la rojita es la neonatal tardía. En cuanto a la mortalidad perinatal, entonces tenemos 14,20 por 1000 nacidos vivos, en donde se presentaron en el departamento de Antioquia 1056 casos de mortalidad perinatal. De estas fueron muertes fetales 9,80 por 1000 nacidos vivos con 729 casos, y en cuanto a la neonatal general, entonces estamos en el departamento en 6,39 por 1000 nacidos vivos con 475 casos, y en la neonatal temprana tenemos estamos en 4,40 por 1000 nacidos vivos, y en la neonatal tardía tenemos entonces que estamos en 1,99 por 1000 nacidos vivos. En la mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda como causa básica, tenemos un comparativo entre Antioquia y Medellín entre los años 2012 y 2014. La enfermedad respiratoria en el municipio de Antioquia, o la mortalidad en menores de 5 años por enfermedad respiratoria como causa básica en el municipio de Medellín, entonces estuvo en 4,8 por 100.000 nacidos vivos con 7 casos, y en el departamento de Antioquia estuvimos en 6,8 con 36 casos de muertes por enfermedad respiratoria. Ahora miramos esta misma infección respiratoria aguda como causa básica, pero según grupos de edad, y esta diapositiva es súper importante porque con esto quiero mostrarles que por enfermedad respiratoria prevalecen las muertes en menores de 1 año, y de ahí la importancia de que en las instituciones de salud hagamos un excelente trabajo de empoderamiento con las madres, acompañantes y familias de los niños menores de 1 año de edad para la identificación de signos de alarma de acuerdo a lo propuesto en la estrategia IEPI para disminuir la mortalidad en estos niños, ya que en el departamento de Antioquia estamos en 28,1 por 100.000 niños para 30 casos, por lo cual debemos entonces de mejorar las acciones y enfocarnos en esta población. En cuanto a la mortalidad en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda como causa básica, tenemos entonces que en el municipio de Medellín por enfermedad diarreica hay un aumento. Cuando veíamos, por ejemplo, que por enfermedad enfermedad respiratoria hay una disminución a la tendencia, en enfermedad diarreica, en el departamento de Antioquia hay un aumento entre el año 2013 y el año 2014 de los casos. En Medellín no se presentaron casos entonces para 2014. Es importante que ustedes conozcan que el porcentaje de casos en la población indígena aporta bastante a este indicador o al aumento de este indicador en el departamento. Miremos entonces ahora la mortalidad en menores de 5 años como causa básica, pero por grupos de edad, para que identifiquemos que igual por enfermedad diarreica se nos mueren más los niños menores de 1 año
Se presentan entonces 10 muertes en el departamento, y en el municipio de Medellín entonces tuvimos 5 casos de niños que se murieron entre 1 y 4 años. La mortalidad en menores de 5 años por desnutrición como causa básica en Antioquia y Medellín, entonces tenemos que en el municipio de Medellín no reporta muertes ni para 2013 ni para 2014, y en Antioquia en el año 2013 tuvimos 8 casos y ha tenido un aumento. También el mayor aporte es desde la población indígena, por lo cual debemos de trabajar articulados con la población indígena y sus comunidades en el fortalecimiento del reconocimiento de signos de alarma para poder disminuir estas mortalidades en los municipios. La mortalidad en menores de 5 años por desnutrición, ya según grupo de edad, tenemos entonces la desnutrición en mortalidad general en menores de 1 año y en niños de 1 a 4 años. Vemos que igual en menores de 1 año es el indicador más alto con 5 casos, y niños entre 1 y 4 años entonces tuvimos 6 casos. Porcentaje de casos con bajo peso a nacer a término en Antioquia entre 2011 y 2014. Vemos en esta gráfica, podemos observar entonces que hay un aumento de los casos que se presentaban en el 2012. Resulta que ha mejorado el reporte. El reporte del bajo peso a nacer a término ha mejorado en el departamento de Antioquia, ya que en el 2012 se hacía poco reporte y ahora ha mejorado de acuerdo al protocolo. Entonces, lo importante aquí en esta situación no es solamente que hagamos el reporte y la notificación, sino que dentro de los municipios cumplamos o haya un buen cumplimiento del protocolo del Instituto Nacional de Salud para el seguimiento de este evento de los niños con bajo peso a nacer a término, para que de esta forma logremos los objetivos y las metas propuestas. A puertas de evaluar el cumplimiento y las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es el mejor momento para continuar tejiendo las voluntades y seguir sumando esfuerzos en busca de las metas en salud pública para nuestra población en el departamento de Antioquia. Recuerden que en este momento tenemos foro abierto a las preguntas que ustedes tengan con respecto a la presentación de las temáticas de la apertura del curso. Doy entonces espacio a las preguntas si tienen alguna duda. Bueno, en vista de que no hay preguntas sobre la teleconferencia, entonces damos por terminada la teleconferencia de apertura del curso comunitario de IEPI. Les doy a todos las gracias en nombre de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, y espero que tengamos una excelente participación durante el curso. Todo el tiempo. Cuando tengamos dudas, espero que haya una buena interacción con los facilitadores para resolverlas y que tengamos una participación total en la sesión presencial, ya que allí se resuelven todas las dudas que nos puedan quedar durante el desarrollo del curso. Muchísimas gracias.